¿Qué tal? Buen día, muchachos. En esta ocasión vamos a ver lo que son las preposiciones de tiempo. Pero antes hay que familiarizarnos con lo que son las preposiciones en general. Entonces, las preposiciones son palabras que acompañan a otra palabra, que por lo general es un sustantivo o un pronombre, es decir, una cosa, un objeto, una persona, para establecer una relación entre esa palabra, ese pronombre o ese sustantivo y el resto de la oración, el resto del enunciado. Esta relación que establecen las preposiciones puede ser, por ejemplo, espacial, es decir, las preposiciones nos pueden indicar en dónde se encuentra ubicado un sustantivo, un objeto. Entonces, esa es la relación espacial que pueden establecer, o puede ser una relación temporal, es decir, de tiempo. Nos pueden indicar el tiempo en que ocurre algo. Eso nos lleva a lo que son propiamente lo que vamos a ver el día de hoy, que son las preposiciones de tiempo. Como su nombre lo indica, las preposiciones de tiempo se usan para expresar el tiempo o el momento en que ocurre algo. Es decir, para responder a cuándo ocurrió, cuándo ocurre algo o cuándo ocurrirá. En esta lección en particular nos vamos a enfocar en las tres principales preposiciones de tiempo: at, on e in. Porque hay más, pero estas son las más esenciales que vamos a ver en esta lección. Y vamos a comenzar con la preposición at. Entonces, la preposición de tiempo at se utiliza para expresar dos cosas en particular. Primero, la hora exacta. En inglés, para expresar qué hora es, tenemos que usar la preposición de tiempo at. Por ejemplo, my English class is at 1:30 p.m. Mi clase de inglés es a la 1:30. Entonces, para expresar la hora en inglés, necesitamos la preposición de tiempo at. También se utiliza para expresar momentos específicos del día. Por ejemplo, I study at night. Yo estudio de noche. At night es de noche. Y ahorita vamos a diferenciar específicamente esta expresión at night de una expresión que vamos a ver un poco más adelante, que es in the evening, por la noche. Ahorita vamos a llegar a eso. Otro momento específico del día que se expresa con at: my break is at noon. Mi descanso es al mediodía. Para decir al mediodía decimos at noon. I go to sleep at midnight. Me voy a dormir a la medianoche. El mediodía y la medianoche son momentos específicos del día, muy precisos y muy breves, ¿no? Noon es el mediodía, son las 12 del mediodía, y midnight es la medianoche, son las 12 de la noche. Otro, my dad watches the news at breakfast. Mi papá ve las noticias en el desayuno, at breakfast. Entonces, también usamos la preposición at para referirnos a las diferentes horas de la comida. At breakfast, en el desayuno. See you at lunch, nos vemos en la comida. Lunch es la hora de la comida. Y también podemos cambiar ahí y decir see you at dinner, nos vemos en la cena. At dinner. ¿Sale? Luego tenemos la preposición de tiempo on. Y esta se usa principalmente para referirnos a los días de la semana. Por ejemplo, my birthday party is on Saturday. Mi fiesta de cumpleaños es el sábado. On Saturday. Otro ejemplo, my parents arrive on Thursday. Mis papás llegan el jueves. On Thursday.
También usamos on para expresar fechas específicas. Por ejemplo, my doctor's appointment is on May 26th. Mi cita médica es el 26 de mayo. On. Igual, our wedding is on September 30th. Nuestra boda es el 30 de septiembre. También usamos on para referirnos a días festivos o fechas célebres. Fechas célebres se refiere a fechas conocidas, famosas, ¿no? Por ejemplo, I saw Carla on New Year's Day. Vi a Carla en Año Nuevo. Otro, we always watch horror movies on Halloween. Siempre vemos películas de terror en Halloween. Y uno más, I like eating tamales on Christmas. Me gusta comer tamales en Navidad. Entonces todos esos son días festivos o fechas célebres y para expresarlas usamos la preposición on. Finalmente tenemos la preposición de tiempo in. Esta se usa para referirnos a años específicos. Por ejemplo, I was born in 2005. Yo nací en el 2005. Para expresar el año, tenemos que usar la preposición in. Otro ejemplo, the first iPhone came out in 2007. El primer iPhone salió en el 2007. También usamos in para expresar los meses del año. Por ejemplo, I graduate in July. Me gradúo en julio. In July. My birthday is in December. Mi cumpleaños es en diciembre. Para expresar los meses del año, necesitamos la preposición in. También usamos in para expresar alguna década específica. Por ejemplo, my dad went to high school in the 90s. Mi papá fue a la preparatoria en los 90s. In the 90s. Y uno más. I lived in the United States in the 80s. Viví en los Estados Unidos en los 80s. Ahí estamos refiriéndonos a décadas específicas. Los 90s, pues de 1990 al 99, los 80s del 80 al 89, etc. Y continuando con la preposición in, también la utilizamos para referirnos a siglos específicos, es decir, periodos de 100 años, por ejemplo, los 1900, los 1800, los 1700, etc. Aquí está un ejemplo. The Mexican Revolution happened in the 20th century. La Revolución Mexicana ocurrió en el siglo XX. También usamos in para referirnos a las estaciones del año, un uso muy común de la preposición in. Por ejemplo, Grandma visited us in the summer. La abuela nos visitó en el verano. O we got married in the winter. Nos casamos en el invierno. Y finalmente, muchachos, usamos la preposición in para referirnos a momentos del día que abarcan varias horas. Por ejemplo, la mañana, la tarde y la noche. Dice el primer ejemplo, I normally train in the morning. Normalmente entreno en la mañana. Decimos in the morning cuando nos referimos a un periodo de varias horas que abarca la mañana. Es decir, the morning, la mañana, se termina al mediodía, a las 12, ¿no? ¿Y cuándo empieza la mañana? Bueno, pues ahí depende si te refieres a las horas del día o cuando sale el sol. Pero ese periodo
antes del mediodía es the morning. Y tenemos que decir in the morning. Otro ejemplo, I go to school in the afternoon. Voy a la escuela en la tarde. En la tarde, pues se refiere a después del mediodía y hasta antes de que anochezca, ¿no? Eso es la tarde. Y luego tenemos otro ejemplo con the evening. We do our homework in the evening. Hacemos nuestra tarea en la noche. Entonces, muchachos, les comentaba al principio de la lección que tenemos que diferenciar entre la expresión at night, que es de noche, y la expresión in the evening, que es en la noche o por la noche. ¿Cuál es la diferencia entre night e evening? Entonces, incluso entre personas expertas en el inglés, no hay un acuerdo o un consenso generalizado sobre cuál es específica y claramente e indiscutiblemente la diferencia entre evening y night. La explicación más cercana, la más aceptada comúnmente es: evening se refiere al periodo de horas entre más o menos las 6 de la tarde, al menos en Estados Unidos, cuando ya pasan de las 6 de la tarde y alguien te saluda, ya no te dicen good afternoon, buenas tardes, te dicen good evening, que viene siendo como decir bonita noche o buenas noches, pero no para irse a dormir. Es un saludo. Entonces, evening se puede considerar que es un periodo de horas entre más o menos las 6 de la tarde hasta, algunos dicen las 10 de la noche, otros las 11, otros dicen que evening todavía se considera hasta la medianoche, pero básicamente es un periodo de algunas horas entre que se empieza a meter el sol hasta que anochece completamente. Eso es evening. Y at night, cuando decimos de noche, no tiene que ver tanto con la hora del día, sino más bien es at night significa cuando no hay luz del sol, cuando es de noche. Cualquier periodo del día donde no haya sol, ese es at night, de noche. Esa es la diferencia. Entonces, cuando tú usas la expresión de tiempo at night, de noche, te estás refiriendo no a ninguna hora específica, sino a que algo simplemente ocurrió cuando no había luz de sol, cuando era de noche. Entonces es muy importante distinguir entre esas dos expresiones. At night, de noche, cuando no hay luz del sol. In the evening, por la noche, desde que empieza a oscurecer hasta que nos vamos a dormir se puede considerar. Eso es the evening. Bien, entonces ahora vamos a echarle un vistazo al ejercicio de esta semana, que tiene que ver obviamente con preposiciones de tiempo, at, in y on. Y las instrucciones dicen: completa los enunciados con la preposición de tiempo correcta. Obviamente solo puede ser at, on e in. Por ejemplo, la número 1, number 1, dice: My classes start in September. ¿Cómo sé que la respuesta correcta, la número 1, es in? Pues porque September es un mes del año. Y la explicación nos decía que para expresar cuando algo ocurre en un mes del año tenemos que usar la preposición in. Entonces, así como tenemos otros 19 enunciados, algunos de ellos con fechas, otros con horas del día, otros con días de la semana o meses del año o siglos o décadas, etc. Está muy sencillo el ejercicio, muchachos, así que simplemente me queda agradecerles su atención, desearles que tengan un excelente día. Espero que esta explicación les sea de utilidad y nos estamos escuchando en cualquier otro momento. Gracias.